Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio del Simbionte. Como siempre, Juan de Cómics para Todos, Fran de Movimentarios. Vamos un poco a hablar de, ya lo ha dicho él, ya lo estáis viendo, Spider-Man Brand New Day, la última película del Trepamuros, del amistoso vecino amigo, del superhéroe arácnido por excelencia y de todo De lo que Peter queráis. Parker. De Peter Parker, que ya no sabemos quién se acuerda de qué es Peter Parker, esas cosas, ¿no? Eh, Punto de partida. Bueno, eso lo sabéis todos, pero bueno, ya sabéis que finalizó una primera trilogía de Spidey. Creo que ya no es spoiler decir que el final de la anterior película lo que nos trae es que todo el mundo olvida a Peter Parker, con lo que es algo necesario para salvar el multiverso, gracias a un hechizo con el Doctor Extraño ahí de por medio. Y entonces estamos en un punto completamente distinto a lo que hemos visto en las tres películas anteriores. De ahí el Brand New Day, que al final bebe un poco del cómic, pero de manera diferente. O sea, quien espere entrar aquí como en el cómic, no. No, No, nada que ver. Entonces, vale. es verdad que los títulos, pues a día de hoy, pues ya sabemos todos que han perdido cierta legitimidad. O sea, ni el Born Again de Daredevil es el Born Again de los cómics, ni el Brand New Day de Spidey es el Brand New Day de los cómics, Ni el Civil War fue el Civil ni el Civil War War. fue el Civil War, ni las Secret Wars van a ser las Secret Wars. Eso Tampoco. tenedlo claro. Porque al final estamos jugando con el guiño a la nostalgia del aficionado, pero se va por caminos muy distintos, ¿no? Yo tengo que decir que mi primera sensación en cuanto acabó la película, y la mantengo a día de hoy sin haberla vuelto a ver, solamente la vi en ese primer pase, es que es la película más Marvel de Marvel. O sea, en el sentido de que es puro cómic. O sea, es un Marvel Team Up de los años 70, es una serie mensual de los años 80, es ir concatenando historias que se van entremezclando con el universo Marvel, y por eso lo que me llena más de satisfacción es que es además la primera película que tiene a un personaje Marvel de Marvel Studios, a un personaje Marvel de Sony, a un personaje Marvel de Netflix y a un personaje Marvel de Fox. Es verdad. Es la primera que tiene a esas cuatro características, Cierto, ¿no? cierto. Y eso es algo que dices, mola porque has reunido otra vez al universo Marvel, ¿no? O sea, ahora cuando más dudas había de por dónde va Marvel Studios, qué es lo que va a hacer, está dando pasos atrás, pero tal, no sé qué, no. Vamos hacia adelante, sin olvidar el pasado, pero con nuevas versiones. Y a mí eso me mola mucho. De hecho, yo estoy de acuerdo contigo. De hecho, ¿te acuerdas que cuando... Bueno, menos mal que has dicho tú lo de la satisfacción, que si lo digo yo con esta voz afónica, no quiero saber a quién me parezco yo. La cosa es, o sea, que me disculpen los que nos oigan en el podcast, que también estamos en iVoox y demás, que me van a notar distinto. Cuando te dije, vamos a ver qué cómics ponemos para poner aquí en el plató, entre comillas, te sugería estas grapas que tengo de los enemigos letales de Spider-Man y tal, porque son eso, son un mashup de personajes. Y me encantó. El tráiler ya nos decía que iba a ser algo de ese estilo. Todos sabemos que el tráiler se lo iban a fusilar en la primera secuencia de apertura de la película. No me parece mal, está guay también. De hecho, es otra manera de meter personajes que, oye, quizá en un futuro rescaten. Te llevas la sorpresa de que uno de ellos se mantiene constante luego toda la película, que sí que no le descartan nada más empezar. Pero esa dinámica de Spider-Man, yendo de un lado para otro, conciencia entre medias, que eso nunca hay que perderlo de vista con Spider-Man, cruzándose, interactuando con distintos personajes de distintos universos cinematográficos, de derechos y tal de por medio, ya es un logro resolver ese puzzle que hay que resolver muchas veces en términos legales de cómo consigo meter este personaje si no sé quién, ya es un logro tremendo, o sea, ya merecen el aplauso solo por conseguir llevar esto adelante. Pero es que es la trama, el guión es divertido en ese sentido. Y encaja y no tiene agujeros. Aunque el montaje sí que es verdad que muchos achacamos que alguna vez que pegan algún salto tremendo de decir cómo hemos ido de A a B en este traspaso de escenas, como pasa al final, por ejemplo. Pero claro, luego hay una escena muy divertida y te olvidas de ese salto que han pegado. Que por cierto, buscar en las redes esa última escena, que está el rodaje por ahí y John Bernthal se lo pasa a piruleta, rodando eso. Y entonces estoy contigo, esta es la esencia de Spider-Man y no sé si es la película más Marvel, sí que es verdad que la más Marvel de los últimos años, no sé si históricamente, eso lo dirá el tiempo, el sabor que nos deje en la boca, de momento parece que se está siendo así, pero sí que es la más Marvel de los últimos años y es la más Spider-Man de los últimos años. Yo lo digo también sobre todo eliminando el concepto de evento. O sea, porque alguien me va a decir, sí, Infinity War o tal, no sé qué. No. O
sea, quiero decir, evidentemente, claro, las batallas gigantescas en las que te salen 25 Vengadores peleando a la vez, Claro, claro. lógicamente, quiero decir, te metes en el final de Endgame, no puede haber algo más Marvel que eso. Pero me refiero un poco al Marvel de toda la vida, ¿no? No el de los grandes eventos, que eso al final empiezan a hacer en los 80, se consolidan en los 90 y ya nos dura hasta hoy, que si no tenemos 3 eventos al año no somos nadie, ¿no? Sí, parece que... Entonces, ahora es verdad que lo que hace Brand New Day es devolver a Spidey donde debe estar, que es en las calles de Nueva York. Eso es. Entonces, es algo... Y que no está rodado en Nueva York prácticamente. No, pero Ojo, la sensación la tienes al final. Sí. Y eso es lo bonito que tiene, ¿no? Al final las películas se ruedan donde se puede, donde sale más económico, donde coincide que los actores están porque tendrán otros compromisos. Entonces, el hecho de haber ambientado la película tan bien, pues es otro gran mérito que tiene la película. Sí. A ver, además, hablando de méritos y tal, si nos ceñimos a lo numérico, hablábamos justo antes de empezar, y es lo que se habla ahora mismo en todas las redes, es qué cantidad obscena de dinero ha hecho esta película. Creo que no estaba en las quinielas de nadie. O sea, todos esperábamos una buena película, los trailers nos avanzaban un tono más oscuro, cambio de director además, Destined Alien Clayton. Cambiamos, ya no llevan los títulos lejos de casa, más allá de casa, no. Ahora, a lo mejor empiezan con El Día, más que otra cosa, a lo mejor. Vamos a ver si hacen una trilogía de la trilogía de la casa, la trilogía del día, quién sabe. Entonces, todo ese cambio ya auguraba que, oye, que iba a traer la curiosidad de la gente. Pero, claro, el boca a oreja ha jugado muy bien a favor de esta película. Muy, muy rápido, porque en España ha sido, históricamente, en cine, ninguna película ha hecho tanto dinero en el fin de semana de apertura. Y a nivel mundial ha sido la segunda. Y decías eso, el evento era Doomsday, creo que es, no, Endgame. La única que la supera, y tengo las cifras, en el fin de semana de apertura hizo 932 millones. Es que hay países que no reúnen ese dinero en años. Y le supera eso en Game, 1.223. A día de hoy, que estamos grabando este vídeo, que es 9 de agosto, es 2 semanas después, ¿no?, del estreno, estamos grabándolo, ha recaudado 1.188 millones en todo el mundo. Es una burrada. O sea, es una locura. Que le queda muchísimo recorrido. Y le queda más, y le queda plataformas, y merchandising, que todo el mundo está con la camiseta de una tienda que tiene nombre de juego antiguo, como la Brisca. Todo el mundo, vamos a hacer publicidad, que no nos pagan, estamos con nuestras camisetas. Pero sí, todo el mundo va con esas camisetas y tal, que algún diseño curioso y tal. Es un éxito a todos los niveles, la verdad. Sí, no, la verdad es que, bueno, lo hablábamos un poco antes de entrar en cámara. Yo adoro a Martin Scorsese, pero Martín, chúpate esta. Absolute Cinema. A ver, es verdad que, fíjate que lo hablábamos con Supergirl, ¿no? Dijimos, Sí. le van a dar a Supergirl porque está el mundo cansado de cine de superhéroes. No, el mundo pues eso. no está cansado de cine de superhéroes porque no se estrenan tantas películas de superhéroes. Tampoco tener 4 o 5 películas al año de superhéroes no es una cantidad significativa. No. Se estrenan cada semana 4 o 5 películas. El año tiene 52 semanas. Tenéis mogollón de plataformas donde se estrena contenido nuevo. No es un porcentaje tan significativo como para que la gente pueda decir, es que estoy harto de superhéroes. No. ¿No te interesan? Perfecto. Claro. No pasa nada. Si aquí hay para todo el mundo. Pero no se puede achacar un hartazgo general que no es cierto. Lo que pasa es que estamos todos esperando que los proyectos molen. No, a ver, de lo que yo creo que está cansada la gente es de que el cine de superhéroes acapare la mayor parte de la recaudación y del tiempo mediático. Pero ese problema no es del superhéroe, ese problema es de los demás al final. Eso es de quien lo consume o de quien no sabe adaptarse o hacer un producto mejor. Claro. Luego llega Dune, o estábamos hablando también antes de grabar, que nos alegra mogollón que el género de terror este verano esté teniendo el bombazo que está teniendo, como con Backrooms y Obsession. O la Odisea. Y lo revienta. Llega la Odisea. Lo woke no vende. Llega la Odisea, te cambia géneros, te cambia razas, te cambia tal, 1000 kilos. Mira, la Odisea, yo la vi en el pase de prensa, que ya he con mi pareja, a verla en IMAX también. En Madrid es imposible encontrar una entrada en IMAX hoy en día. Pues en 3 cines que hay en IMAX e incluso en la sala de 70 milímetros que tienen en los pads. Imposible. Y claro, un gustazo ver que se están llenando las salas. Claro. Se llena más, evidentemente, el día del espectador, que baja en precio y demás. Lógico, vale. Igual que cuando se llena más en la fiesta del cine. Pero estamos ante un síntoma generacional, de que la generación, la media de edad que suele ir al cine, premia más ese tipo de películas. Más que a lo mejor un drama profundo, más que tal. No sé, estamos hartos de vivir eventos en la realidad, que si COVID, incendio, no sé cuál. Entonces estamos hartos de dramas y a lo mejor la gente se quiere evadir a cosas un poco más locas como la ciencia ficción, las comedias y demás. Por eso que hay que respetarlo, es que hay que respetar. Hay espacio para todo. De hecho, síntoma de ello es que nosotros, aparte de este programa, en nuestras propias webs hablamos de todo tipo de géneros. O sea que no es... Nosotros le seguimos empujando por eso, porque hay que ver de todo, eso te construye como al final culturalmente.
Al margen de esto que nos hemos puesto profunditos, estamos hablando y lanzando laureles y alabanzas de esta película, pero yo tengo mis peros igual que tú tendrás tus peros. Yo pensaba que, también nos inauguraba el tráiler, durante la película nos dan también muchas dosis de esto, sobre el tema mutante, de cómo está mutando Peter Parker. En la serie de los 90, porque mucha gente ha dicho, no, es que si lo hubiesen llevado más allá al body horror, que tanto también está de moda ahora, el body horror también. Clayface nos viene. Viene Clayface, la sustancia está muy reciente, ha habido películas muy, muy parecidas a la sustancia después. Habría sido muy fuerte para el espectador medio, quieren bajar el nivel de edad y tal. La serie de los 90 lo hizo. Sí. Lo hizo. De hecho, intentaré poner, mientras hablo ahora, intentaré poner luego la edición, la imagen de Peter Parker con todos los brazos mutando en araña. Él lo hizo. Hay cómics que hacen esto. Y a muchos nos habría gustado que hubiesen llevado la película a ese nivel. Seguramente luego lo habrían deshecho para dejar bien a Tom Holland y que pueda seguir luciendo abdominales y demás y todo lo que quieras. Pero para mí eso supuso un poco de decepción en la película. Porque, más que nada, no porque no lo hayan hecho, porque no es, bueno, han hecho la película, te has montado la cabeza, no. Es porque se dirige hacia eso muchas veces. Sí, claramente. Y cambia de tercio para irse a otra cosa, por lo que decíamos antes de que, pues venga, parece que va a aparecer, me voy a otro personaje, y me voy a otra cosa, y me voy a otro tema mutante. Y no, fíjate, a mí eso me deja la miel en los labios. A mí no me decepcionó tanto porque no llegara a ese aspecto visual, sino porque me parece que la trama queda completamente colgada. Sí. La utilizan durante la película porque sirve de base un poco también para resolver otras tramas, pero la propia de Peter no la terminan de resolver. Queda ahí un poco colgada y no sé si es esa sensación que tiene siempre en el cine de superhéroe de que lo dejamos para la siguiente película, o que realmente no has sabido darle un final, ¿no? Y a mí sí me dejó mal la sensación eso, de que no han sabido darle... Porque es verdad que metes tantas cosas y tantos personajes que es verdad que es muy complicado después hilar tan fino como para que todo quede asentado y bien asentado, ¿no? O sea, mira, bueno, leía una cosa que era muy divertida de esa escena en el hospital que decía que termina muy bien el personaje de Punisher, el castigador, no iba a ser él. ¿El que hiciese esa escena? No iba a ser él, no iba a ser él. Era cierta enfermera que los seguidores de la serie de Netflix conocemos perfectamente. ¡Oiga! Mira, no sabía eso. Y de hecho está rodado ese cameo. O sea que cuando la saquen en Blu-ray y tal, pues seguramente... Bueno, según quien la edite, meterá extras o no meterá extras. Pues, bueno. Si no, pues la veremos filtrada en internet, pero esa escena está rodada para que de esa manera pues hilara todavía más. Pero que al final pensaron que no tenía sentido dejar a Frank Castle colgado también de esa manera. No, entonces, al castigador le das también un final con esa escena, ¿no? Entonces, esa decisión la entiendo, ¿no? Entiendo tanto el hecho de que quisieran ir por un lado como finalmente el que han cogido. En casi todo lo que hacen en la película, yo es que creo que al final, y esto me vuelve a mi teoría de toda la vida, lo que hubiera pagado yo por llegar a esta película sin tener ni idea de lo que íbamos a ver. Ya. Porque es verdad que los trailers al final es que te cuentan tantas cosas. Y que te meten la expectativa, como te decía yo. Generan eso, generan mucha expectativa, tú ya te has montado tu historia en la cabeza, entonces si no sale lo que tú tenías pensado, pues ya sales un poco de aquella manera. Te enseñan demasiadas cosas, porque al final una de las escenas más bonitas y espectaculares de la película te la han puesto en el tráiler, en cuanto a efectos especiales me refiero. Buscad, por cierto, vídeos por redes, porque es brutal lo que ha rodado esta película en cámara. O sea, que pensáis que es CGI y no es CGI. Eso o sea, es brutal lo que han hecho. Tanto brutal. El director como Tom Holland buscaban una película más física, más real, más con efectos prácticos y no tanto por ordenador. Que tiene mucho de ordenador, evidentemente. Tiene mucho de ordenador y en eso también tiene otro mérito para saber conectar con el aficionado porque han bebido mucho del videojuego también. Sí, ostras, es que eso es tremendo. Y es bárbaro. Entonces, pero tú lo ves en pantalla y no estás viendo el videojuego. Pero el que ha jugado al videojuego le hace el clic de la cabeza. Movimientos, secuencias, escenarios, peleas. Todo. Que además está haciendo muy bien la gente este trabajo de buscar las escenas y recreándolas. Es que son calcadas al videojuego y eso además le da una vertiginosidad a la película brutal. Es maravilloso. Mola muchísimo. O sea, tiene cosas muy, muy, muy de Spidey. Entonces, cuando tú tienes tanta experiencia y tienes tanto bagaje a todos los niveles, tienes cómics, tienes películas muy distintas entre sí, tienes animación, tienes videojuego, tienes tanto de donde beber, que a mí por eso siempre me da mucha rabia que una película de estas salga mal, porque no te voy a pedir que innoves, pero simplemente respetando lo que es la tradición del personaje y cogerlo lo que gusta de diferentes ámbitos, pues al final te da para hacer cosas muy chulas, ¿no? A ver, está claro, en los cómics hay una trayectoria editorial larguísima para Spider-Man. Y se sabe, hay muchísimas fuentes de las que beber para adaptar y coger ideas, y se sabe lo que funciona y lo que no funciona, del personaje me refiero.
Entonces, joder, que falle una película Claro. como está pasando con las de villanos del propio Sony. Eso es alucinante. Es como, o sea, es que es inconcebible es que no alucinante, salga o bien sea, una película de un villano. Cuando hay alucinante. muchos cómics exclusivamente de villanos que Mm. funcionan muy bien. Pero perfectamente. Digo, ¿pero por qué? Entonces, yo qué sé. Mira, yo me acuerdo mucho ahora de la... Perdón. bueno, hubo debatito en las redes siempre, Mm. todas estas cosas pasan, ¿no? Pues en el tráiler estaba incluida la escena esta en la que Spider-Man se deja caer, va cayendo Contra la del mano. edificio. No, cuando cae solo, cuando se deja caer así con Vale, los brazos sí, atrás y que sea tal. de videojuego. Y dijeron, es de videojuego y es de Amazing Spider-Man 2 Sí, también. sí. No, Y la porque araña que llevas tú muy bien se parece. es claro, o sea, es decir, es que es mejor la de Andrew Garfield. Olvidaos de las comparativas. Qué pesados. Hay un tuit que lo dice perfectamente. Dice, nunca olvidéis que no hemos tenido un Spidey malo. Y es así. O sea, las de Sam Raimi tienen sus maravillas. Ni uno lo vendo malo. Las de Mark Webb tienen maravillosas cosas. Tienen otras cosas que son horribles, pero tienen cosas absolutamente preciosas. Los tres actores han estado fabulosos. Y de hecho, cuando se cruzan en la anterior, es algo que no vamos a olvidar ninguno. O sea, las animadas siempre funcionan. Las animadas funcionan de maravilla. Las series de dibujos que hemos visto en televisión, ahora en plataformas, todas tienen cosas muy chulas. Entonces, olvidaos de comparativas, de verdad. Claro. Disfrutad del momento, disfrutad de lo que hay y sobre todo, dejaos llevar por lo que os proponen. Porque... Sí, pues, si hasta el Spider-Man gordo de la Plaza Mayor de Madrid triunfaba, vamos a ver. Spider-Man no falla. Yo para mí no. Entonces, es verdad, lo que hemos hablado. O sea, ¿tiene cosas? Sí, para mí hay tramas que quedan un poco colgadas. Se está diciendo mucho, yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero bueno, lo comento también porque habrá gente que lo piense. Que es un poco menos película de Spidey que las anteriores, por el hecho de juntarse con el resto de Marvel, pero es que Spidey está dentro de Marvel. Entonces, no duele y todo está muy bien integrado. Entonces dices, el Punisher no es el mismo del especial. No. Vale, ¿y qué? Claro que no. Cómprate un cómic, cómprate el del mes siguiente y probablemente no tengan tampoco nada que ver. O sea, mantienen una esencia del personaje, pero si algo han demostrado desde los años 60 que nacieron estos personajes es que aceptan muchos tonos distintos y muchos públicos distintos. Y vale hacerlo para niños de 6 años y vale hacerlo para adultos. O sea, vale perfectamente. O sea, no hay una traición nunca al personaje. Hay diferentes interpretaciones. Y eso es algo que hay que poner en valor porque creo que eso Marvel Studios en general lo está haciendo muy bien. Incluso en personajes que no funcionan tan bien o que generan muchas críticas. Creo que lo que está buscando es sus propias versiones y eso me gusta mucho. Yo no quiero fotocopias del cómic, no las quiero. Es que para eso tenemos el cómic. Efectivamente. Y es verdad que hay otras adaptaciones que ves que se exceden en eso. Entonces, Marvel ha llegado a un punto... Bueno, el único calco que permito es el de Sin City. Pero ese es estilístico, brutal, es distinto. Es distinto, porque ese es de estilo, ese es de imagen. Porque luego fue muchas tramas mezcladas. Claro, porque luego dices, Frank Miller hizo lo mismo en The Spirit y sacó un horror. No la veré nunca. Y sacó un horror. O sea, es así de sencillo. Entonces, Marvel ha conseguido ahora mismo algo que parecía absolutamente impensable hace 25 años, que es que los trajes de toda la vida funcionan. Sí. Este es el traje más comiquero que ha tenido Spider-Man en la pantalla. Con diferencia. Además que es que no tiene tanto croma verde como tenía Iron Man, como tenía muchas veces en Civil War y todo esto. Es práctico. No, totalmente. O sea, es un tío disfrazado. Y por eso lo que me gusta mucho de la película es que además entra en ese tono. Y tú ves a Spidey paseando tranquilamente, sentado en un sillón, hablando con la gente. O sea, no le estás viendo solamente haciendo acrobacias en 3D por ordenador y tal. No. Eso lo ves, claro, lógicamente, porque tienes que verlo. Necesitamos ver a un tío que tenga los poderes de una araña. Pero la película nos cuenta quién es Spider-Man de verdad. Entonces, eso mola. Y yo, fíjate, hablando de las expectativas que decíamos antes, yo pensaba que para una cuarta película lo suyo hubiera sido ya empezar, no de cero, pero casi. Porque has cerrado a MJ, has cerrado a Ned. Podías haber ido... Reinicio 100%. Reinicio 100%, o sea, que Peter diga, fuera, he perdido lo que tenía, tengo que empezar de cero. Pero esos personajes se mantienen y para mi sorpresa... en esta película tenemos al mejor Tom Holland y tenemos a la mejor Zendaya de la serie. Zendaya a mí no me... Zendaya nunca me convence. No me cala. O sea, bueno, el drama es un peliculón. A mí no me cala tampoco. Pero es verdad que aquí sí la entiendo. En las otras no la entendía tanto. No la entendía tanto. A mí me chirriaba un poquito, igual que a Ned. Comedia por comedia por comedia por comedia. Sí, es lo que se dice ahora, el humor Marvel, ¿no? Claro. Entonces, ahora no. Ahora es distinto. Sigue siendo un personaje gracioso, pero ahora tiene un sentido. Pero claro, a mí lo que me dice todo esto, o sea, es recuperar la fuente. Claro. O sea, Peter Parker, perdón, siempre ha sido el héroe solitario. Perdido en una ciudad enorme, es el héroe que él solito, más que se lo come él solo,
intenta que la gente no sepa mucho, porque uno de los temas que siempre ha tocado Spider-Man es que el hecho de que la gente sepa tu identidad impacta en tus familiares, queridos, conocidos y demás. Entonces, habla mucho del el sentido del héroe que se sacrifica. Es decir, que es el objetivo de la anterior película, es llevarlo más allá y ser respetuoso con lo que ha pasado antes, Eso. a pesar de que estamos haciendo un reinicio. Entonces, recupera ese sentido, esa filosofía de Spearman de ser el héroe que es capaz de estar cerca de sus seres queridos, que ellos no sepan quién es, en este caso, incluso a niveles de quién es Peter Parker, y habla de la soledad del héroe. Efectivamente. Y en el sentido de Spider-Man, en muchos cómics se toca eso, y me parece muy acertado que lo hayan hecho. ¿Sabíamos que lo iban a traicionar de alguna manera? Porque al fin y al cabo hay que hacer un poco de fanservice. Pues sí, lo sabíamos. Yo ya digo, vale, esto no va a ser solo así. Y hay actores, perdón, con contratos para X películas, entonces hay que mantenerles. Sí. Pero reexplorar eso sin que eso sea el centro de la trama, porque sería volver otra vez a la historia de Orígenes y otra vez redundar sobre lo mismo, me parece muy bien como lo han hecho. Y funciona muy guay. Muy guay. Y con detalles muy chulos, pues dices, ¿cuál era el gran problema que teníamos cada vez que veíamos uno de Spider-Man? Otra vez la araña. Otra vez el origen. Otra vez empezar de cero. No. Aquí empiezas de cero, pero no. O sea, hay un bagaje y el bagaje cuenta mucho. Y de hecho cuenta hasta en la propia resolución de la película. Y eso es algo que me pareció un detalle muy bonito, ¿no? Porque también sirve para dar cierre a algún personaje y eso está muy bien traído, ¿no? El hecho de que las relaciones con los otros personajes no partan de cero. Parten de cero cuando tienen que partir, pero si hay una historia detrás y llevamos 20 años de Marvel Studios, pues no tiene sentido que introduzcamos a personajes como si no supieran quiénes son. Entonces, por ejemplo, que eso ya se ha visto en los trailers, ¿no? El que Spidey y el Castigador ya tengan una relación previa, que tiene además la coña que además la han perpetuado en redes, ¿no? ¿Qué ha pasado en Staten Island? Cuando veáis la película, si no la habéis visto, lo veréis, ¿no? ¿Qué ha pasado en Staten Island? Pues no lo sabemos qué ha pasado en Staten Island. Y algún día a lo mejor nos lo cuentan o no. Dudé de mí mismo, ¿eh? Decir, joder, ¿qué me he perdido? O sea, ¿en qué película pasaba algo en Staten Island entre estos dos? Y yo, ¿qué coño? Y luego ya me enteré, me di cuenta que era un chiste interno de la película. Claro. Que era un running gag, que se dice. Además está muy guay, que lo más justo tenía esto preparado aquí para comentarlo, la relación entre ellos dos, entre John Bernthal y Tom Holland. Que ellos dos actuaron juntos en una película que se llama The Pilgrimage, que era El Guardián de la Reliquia. Bueno, luego han actuado juntos también, sabemos que en La Odisea, en medio reparto de Spider-Man también está ahí. Sí. Y juntos actuaban ya ahí, tal y cual, y se ayudaron en uno al otro, se grabaron para las audiciones del Punisher y de Spider-Man. De hecho, está pululando por ahí el vídeo en el que Tom Holland hace la audición y hace así como que tira y le cae una camiseta o algo así. Y ahí es John Bernthal quien se la tira, quien le hace las réplicas. O sea, se ayudaron mutuamente para conseguir estos papeles. Y es súper divertido que haya pasado eso. Cabe recordar que esto seguramente tú sepas evidentemente mucho más de ello, que The Punisher, primera aparición, fue en un número de Spider-Man. Claro. También, y de hecho hay muchos cómics y la serie de dibujos animados, yo me acuerdo de pequeño, fue la primera que lo vi. Hulk, Punisher y Spider-Man interactuando en una misma historia, destrozando la ciudad, peleándose entre ellos, no sé cuál. Y claro, eso nos lleva a lo que nos gusta también mirar, somos de los que nos quedamos en los créditos, o de esos pesados, no por la escena post-créditos, que también, sino por los agradecimientos. Que, por cierto, compartir en redes el de X-Men, la hueste de dibujantes y artistas que hay ahí, entre ellos muchísimos españoles, agradeciendo el trabajo anterior, toda la creación original de X-Men en X-Men 97, es brutal. En este caso, Gary Conway, uno de los creadores de The Punisher, tocaba rendirle culto. Y al final, quien vea dedicada a Gary Conway, si ni siquiera os dedicáis a googlearlo, preguntas a ChatGPT, pues ya lo decimos nosotros, pues eras uno de los artífices de este mítico personaje. Y en la lista de agradecimientos está el enorme Pepe Larraz. Es verdad que lo compartió en redes. Dibujante español, lo compartió en redes también para hacerlo un poquito más visible y que es maravilloso porque es que hablamos... No sé, esto de las etiquetas es muy malo, ¿no? Pero, joder, decir que es el mejor dibujante español que ahora mismo trabajando en Estados Unidos no dista mucho de la realidad. Entonces, es brutal y yo os animo a que conozcáis trabajo del autor porque es impresionante cómo dibuja. En redes está súper activo, o sea que vais a ver montones de bocetos, de comisiones, de tal. Es muy cercano en eventos. Es muy cercano, o sea, firma en la Feria del Libro suele estar, o sea que es un tío espectacular y está ahí en los agradecimientos de esta película de Spidey y está por algo. A ver, la razón más obvia es porque es el dibujante actual de Amazing Spider-Man. Pero para los que estéis enganchadísimos y queráis saber lo que viene
en el futuro del MCU, fue dibujante también de X-Men. Ha dibujado otras muchas cosas, ¿eh? De hecho, ya hablamos de él cuando Star Wars también le citamos. Sí. Pero lo que tenéis ahora mismo candente, vivo en librerías es Spider-Man. O sea, que el cómic os haga volver a las librerías y a pillaros esto. Sí, yo creo que un poco por resumir, porque, bueno, ya sabéis que no nos gusta hacer spoilers. Alguna cosilla se nos ha escapado, porque es verdad que ya llevamos un par de semanas y hay cosas que es muy complicado hablar de ellas. Y que la gente no respeta en las redes tampoco. ¿No? Claro, no, bueno, a ver, pero esto pasa desde el segundo uno. O sea, yo ya he visto la postcréditos, he visto el final, he visto todo. Filtrado, sí, o sea, alucinante. La última escena, que por cierto es preciosa, sobre todo si le tenéis cariño a los personajes de las 3 películas anteriores. Yo ya he visto un montón de... Bueno, he visto la película entera filtrada, o sea, tampoco... Y prácticamente al día siguiente. Que son cosas que dices, bueno... Y aún así ha hecho 1.100 y pico millones. Efectivamente, pero porque al final lo de la piratería, bueno, es otra discusión, ¿no? Pero está mal enfocado también. O sea, sí. Siempre me acuerdo de aquella frase de los showrunners de Juego de Tronos diciendo que a ellos les daba igual que les piratearan la serie, porque al final lo que hacía era que se hablara de ellos y que se vendiera merchandising. Pero si se filtró una temporada entera, el guión de una temporada entera, y entraron en los servidores de HBO durante una de las temporadas y capítulos enteros antes del estreno de la serie. Por eso te digo. Y aún así, que al final está mal enfocado, ¿no? Pero bueno, aún así, me da rabia que destrocemos la experiencia a quien no la ha visto. Porque esta película es maravillosa de ir descubriendo en el cine. Ir descubriendo a quién está persiguiendo Spidey. Ir descubriendo la relación que tiene con Punisher. Ir descubriendo qué es lo que Bruce Banner, y digo solo cosas que han salido en los trailers, lo que Bruce Banner le va diciendo a Peter para hacer frente a esa mutación que está sufriendo. Ojo además a esa interacción entre Bruce Banner y Peter maravillosa Parker, también. Hay algo que surge de ahí que va a repercutir, probablemente va a repercutir en el futuro de las películas del MCU. Claro, entonces ahí hay muchas cosas que están muy bien pensadas, porque no deja de ser nunca una película de Spidey. Es una película muy Marvel en el sentido de que va tocando distintas piezas. Es muy gracioso el personaje más sorpresa que hay en la película, que tal. Cuando habla de las grandes patatas y las pequeñas patatas, va un poco en esa línea, porque Spidey quiere ser una película callejera, no quiere ser una película cósmica. No. Spidey no se va a enfrentar a Thanos. Y si se enfrentara a Thanos en esta película, lo haría con una actitud distinta a como lo hacen las de Vengadores. Sería la cagada de las de los 90 de siempre que salvar el mundo. Claro. Pero cuando él enfrenta amenazas que están por encima de él, lo sabe. Claro. Lo sabe. Y entonces te acuerdas de aquel mítico tebeo de quién puede parar a Juggernaut, ¿no? Quien haya leído cómic de Spidey sabe lo que es. O de aquella mítica pelea de Daredevil con Hulk en las calles de Nueva York. Son peleas que saben que no van a ganar, pero que son esa clase de héroe que la combate. Entonces, eso está en la película. Sí. Y eso es maravilloso verlo. O sea, para cualquier lector de cómic clásico es maravilloso. La película sigue siendo igual de moderna, sigue siendo igual de juvenil, sigue siendo igual de divertida cuando toca y sabe ser dramática hasta el punto de que te hace dudar mucho en el final. Sobre todo porque también busca enlazar con aquel espectador que ha conocido al Spider-Man de Tom Holland como su primer Spider-Man y ha ido creciendo. Entonces el espectador también va creciendo y también va pidiendo ese puntito de madurez y de drama. Y es una evolución totalmente correcta, lógica, bien hecha y que da gusto. A todos nos gustaría ver 52 películas de Spidey y el Instituto. Sí, ¿por qué? Sobre todo si has leído la época clásica, Lee, Romita, Ditko, pues es lo que hay, ¿no? Claro. Ese es el Spider-Man más clásico y además es el que tuvimos durante 25 años. Sí. O sea, realmente hasta que le hicieron madurar en los 90 casándose con Mary Jane, era prácticamente el estudiante eterno. Y es que aparte la actitud de ese Spider-Man hoy en día casi ni encaja porque es como... Por eso. Es que es tan pringaillo que es que hoy en día no concibes un Spider-Man así porque digamos que tenemos todas las mentes perturbadas por tanto internet. Pero... No me resisto a verlo algún día. Ojalá. Que alguien haga de verdad una adaptación de verdad del Spider-Man original, el de Lee y Ditko. Sí. Ojalá, ver el instituto, ver a Gwen, ver a Mary Jane, ver a Flash, ver todo eso, ¿no? Y ver cómo va consiguiendo ese trabajillo de fotógrafo y tal. Ojalá algún día lo veamos. Pero de momento lo que tenemos es un Spider muy consistente. Me hacía gracia y decía, no, esto abre la puerta al quinto Spidey. No, sí, claro. No, hombre, no. O sea, en fin. Tienes a la gente de Tom Holland con un contrato así, va a soltar ahora. Sí. O sea, en fin. No sé a ver, el quinto Spider-Man se podría considerar a lo mejor si alguien hace la facción de Miles Morales. Claro. Eso sí lo puedo concebir. Claro. Pero un nuevo Peter Parker, no. Y ahora ya sabéis, en ese momento. Escena postcréditos, eso tenéis que quedaros hasta el final, que en este caso solo hay una. Es que no la quiero ni calificar. Pero tenéis que quedar a verla si queréis saber lo que va a pasar más adelante. Claro, es que siempre habla del futuro esto. Fíjate, yo había cameos pronosticados por mí que pensaba que iban a salir
Sacha Baron Cohen, no ha salido. No. Defenders, también, ¿te acuerdas que mi teoría original era que Sí. esto iba a ser un triple evento con las series que ha habido antes y tal? No conectan para nada, cagada. Pero me quedo con un pequeño easter egg que ha salido, que es de Star Wars, que sé que con eso te toca la fibra, que me imagino que lo verías, pero no sé si te diste cuenta, porque tiene un montón de detalles en los que fijarse la peli. Hay un momento en el que están en la sala con el amigo y sale la típica escena del Imperio Contraataca, el AT-AT, con los cables de metal, haciéndole tropezar de las naves en la batalla y tal. Es que esa escena la han metido ahí, porque esa escena es a la que hace alusión Spider-Man en la batalla de Civil War, cuando tiene que tumbar a Ant-Man, cita esa escena y con eso han cerrado un círculo y volvemos otra vez. Sí, esto está reiniciado, la gente lo ha olvidado, pero Peter Parker recuerda todo lo que ha pasado antes, ha vivido un Civil War y ha estado ahí, aunque la gente no le recuerde. Efectivamente. Eso me encanta, como pequeño guiño. Que sabes que me gusta mucho buscar los pequeñitos detalles. Está brillante, está muy guay. Hay muchos detalles que ver y de hecho... Y ya habla además de un universo vastísimo en el cine, de películas que te da pie a meter guiños, cameos, rescatar tramas olvidadas, escenas post créditos olvidadas, también habrá muchísimas que rescatar. Yo es que los cambios que esperaba no los puedo decir, porque son un absoluto spoiler, pero había alguno que yo sí esperaba, sobre todo para la resolución de la película, y no he caído. Pero bueno, que hablábamos de eso, de expectativa, ¿no? Y es verdad que la expectativa es más un daño para nosotros que para algo que nos sirva para evaluar realmente la película que nos han dado. Para mí la película es magnífica, yo me lo he pasado como un niño pequeño, creo que si queremos hacer ranking, creo que sí puede ser la mejor de las 4 que se han hecho de Spider-Man con Tom Holland. Sí. Para mí es muy, muy destacada. Y abre tantas puertas como cierra otras, introduce tantos personajes como se despide de otros. Insisto, para mí, puro Marvel, que es lo que he dicho al principio, y creo que es lo que mejor define la película. Pues nos quedamos con eso. Pues hasta la próxima. Hasta el próximo.